hemos invitado para el día de hoy a la doctora Gloria Tirado Villegas, quien ha trabajado durante muchos años el problema del transporte urbano en la ciudad de Puebla, la historia de los ferrocarriles y el impacto social y económico que tuvieron los ferrocarriles sobre la ciudad. Quizás hoy ya ha cambiado de rubro y su investigación le ha llevado a trabajar sobre las mujeres en el periodo contemporáneo, sí. Más contemporáneo, ¿no? Ah, sí, claro. ¿Qué década? 2 años, desde los... No, 60 desde, para acá, ¿no? Más o menos, ¿no? También desde el Porfiriato acá. Para acá. Bueno, pero digamos, básicamente el problema de las mujeres. Me hubiera gustado los 2 temas, pero bueno, eran muchas y era imposible, era muy difícil. Entonces, para nosotros es un gran honor tener a la doctora Gloria Tirado. Ella es investigadora del Instituto de Ciencias Sociales, cuenta con doctorado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene diversas publicaciones, muchas publicaciones relacionadas no solamente con el tema de los ferrocarriles y el transporte urbano de la ciudad, algunos libros, sino también sobre la historia de las mujeres en la ciudad de Puebla. Ella también, hay que decir, es miembro del Consejo de la Crónica de la ciudad de Puebla. Entonces, Gloria, adelante. Cuando yo empecé a investigar sobre ferrocarriles, yo iba al Archivo General de la Nación, pero el Archivo General de la Nación no estaba donde está hoy, en Lecumberri, no estaba ahí todo, sino estaba en otro edificio, Tacuba 8. Pero mi tema especialmente pues tenía que ver con comunicaciones y transporte. Entonces, en ese edificio donde estaba el Archivo General de la Nación, pues yo tenía que subir al último piso y encontré muchísimos legajos, pero muchísimos legajos y una mesa pequeñita donde yo podía trabajar. Generalmente era la única trabajando y a veces el señor que atendía estaba ahí un rato. Entonces fui encontrando muchos datos que a veces me parecían inconexos, a veces decía, bueno, ¿qué tiene que ver este con este otro dato? Pero a medida que fui entrelazando la diversidad de información que encontré, me encontraba con esos ferrocarriles urbanos de tracción animal. Y eso también me iba llamando la atención y yo decía, bueno, después voy a retomar ese tema de esos ferrocarriles urbanos, aunque mi investigación central era el ferrocarril interoceánico, los ferrocarriles de vapor, ¿no? Y bueno, así fui pensando en retomar esta otra línea que eran los ferrocarriles de tracción animal, que vienen siendo los tranvías. Cuando salió la primera publicación sobre los tranvías en una revista de la cual formé parte que se llamó Enlaces, dijeron, ay, pero ¿existieron los tranvías en Puebla? Pues sí, sí existieron. Para quienes comúnmente ven las fotografías antiguas, pues sí sí conocen que existían esos tranvías. Pero para quienes están fuera, que están alejados de todas esas imágenes, pues resultaba que en principio se preguntaron si existían esos tranvías y cómo llegaron y quién los construyó y qué efectos causaron todo ese transporte que sería el antecedente del transporte urbano en Puebla. Así que vamos a empezar. Bueno, como todos ustedes saben, el ramal del ferrocarril mexicano fue inaugurado por el licenciado Benito Juárez en 1869. Esta litografía es muy conocida porque viene la inauguración y es muy conocido también que llega la inauguración y hacen una fiesta por la noche en el palacio, viene siendo la Alhóndiga, ¿verdad? Y en esa inauguración dice, bueno, y también se hace fiesta en el Teatro de la Ciudad, pero a dicha inauguración dicen, bueno, a la fiesta no llegaron las poblanas. Y lo escribe Manuel Altamirano. Y dice, ¿por qué no llegaron las poblanas? ¿Y por qué no llegaron otras personas de alcurnia? Porque no querían a Benito Juárez. Esa es una visión un tanto simplista.
Pero si uno se mete a ver un poco más, es que esta construcción del ramal pues no era de interés para una gran cantidad de empresarios que necesitaban conectar sus haciendas, conectar sus fábricas con un ramal grande de ferrocarril. Y entonces este ramal tan pequeño pues no pasaba exactamente por todas esas haciendas, no conectaba el estado de Puebla, sino solamente Apizaco con Puebla. Entonces ahí que se inicia ya en el periodo del Porfiriato, se inicia en la construcción de los ferrocarriles. Y se construyen rápidamente, se construyen 2 ferrocarriles más, el ferrocarril interoceánico y el ferrocarril mexicano del sur. Pero también la ciudad pasa por un proceso de transformación muy rápido, de transformación urbana y de modernización también de la ciudad. Y entonces se inicia la construcción también de los ferrocarriles de tracción animal, que los conocemos como los tranvías. Tracción animal, es decir, irían sobre rieles, pero jalados por mulitas. Es curioso, ¿no? Porque que al inicio, como dice Peterres, al inicio, la mayoría de la gente se trasladaba, solamente había 4 maneras de trasladarse: caminando, en burro, a caballo o una diligencia. Pero en la ciudad la mayoría lo hacía caminando. Fueran largas distancias, y hay muchos testimonios de que la gente caminaba largas distancias. Podían caminar de la ciudad hasta Tepeaca. Se hacían muchas horas, pero la gente estaba acostumbrada a caminar mucho. Entonces, cuando llegan los tranvías, se construyen los tranvías, las noticias son así con mucho gusto. Lo ven como la llegada de un transporte moderno. Se están tendiendo vías. Y de inicio, pues ofrecen trabajo a muchos peones que van a hacer en esta construcción de las vías. Pero como ustedes ven, el ferrocarril urbano de Puebla, que es el que se inaugura el 5 de mayo de 1881, hace un primer recorrido pequeñísimo, que sale frente al Templo del Señor de los Trabajos y llega a la aduana 2 Oriente 100, que ahora estaría la Escuela Emiliano Zapata. Y sale de frente del Señor de los Trabajos porque enfrente estaba la estación del ferrocarril mexicano. Esta va a ser la primera línea, la más antigua e interesante, porque queda como que la salida de los tranvías van a ser a partir de esta estación del Señor de los Trabajos. Interesante porque al principio el precio del boleto pues era muy caro, 25 centavos. 25 centavos era muy alto para ese momento en que la gente ganaba muy poco. Pero la misma población empieza a exigir que baje el precio de los boletos para utilizar este tranvía. Y por otra parte, la empresa del ferrocarril urbano de Puebla pues ve esta posibilidad de abrir primera, segunda y tercera clase para disminuir el precio del pasaje. Puebla se encuentra entre las primeras ciudades donde llegaron los tranvías. Si no me equivoco. Me equivoco de pasar. Donde llegaron los tranvías. Después de México, Toluca, Guadalajara. Son entre las primeras ciudades que se interconectan. Y el ferrocarril urbano de Puebla empieza inmediatamente a verlas, pues como empresa, empiezan a ver esas posibilidades de construir otras líneas.
Y en 4 años, a mediados de 1885, ya había nuevas líneas. El tranvía Unión, el tranvía principal, el tranvía sur, el tranvía oeste, el tranvía Unión, el tranvía del Alto, el tranvía del Este. Es decir, ya había varias líneas. Y la gente solicitaba al ayuntamiento y solicitaban también a la empresa que pasara un tranvía por donde ellos vivían. Así que de inmediato se ofrecieron 2 circuitos, el de Estaciones y el de San Francisco Estaciones. Estamos hablando el de Estaciones, todos que saldrían de las estaciones del Mexicano sobre todo, y llegarían a San Francisco. Fíjense. Pero claro que esto fue generando quejas. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento procedía a hacer empedrados y la empresa, el paso del trote de los animales de carga, pues zafaban las piedras, ¿no? Y sacaban las piedras. Y luego tenían que volver a hacer rieles, ¿verdad? Y como ahora nos quejamos que de repente cierran una calle y se hace ahí un tapón en la circulación, pues había muchas quejas, como esta del Diario de Puebla, que dice: Puebla está llamada a ver sus calles tan hermosas convertidas en ruinas debido a la poderosísima empresa de tranvías, que en su avidez de tender rieles por las vías públicas, monopolizando así el negocio, destruye cuanto quiere ni quien lo evite. Pero había otro tipo de quejas, fíjense. Yo digo, desde el inicio se ve que los choferes, por ejemplo, no daban bien el vuelto. Hay muchas notas de los periódicos que se quedaban con el vuelto, que decían: no traemos vuelto, y se quedaban, ¿no? Algo así. Otra cosa es que también había accidentes, porque pues eran muy pequeños y en lugar de ir sentaditos como debían, pues se iban en el estribo. Algo que nosotros decimos: se va de mosquita, ¿no? Y había accidentes. Pero además también se quejaban, eso aparece en varios periódicos. Consulté el Monitor de Puebla, el Diario de Puebla, y aparecen estas quejas tan recurrentes que me hizo pensar ya en la cultura, tanto de los que viajan como en la cultura de los que manejan, de los choferes. Porque los conductores, por ejemplo, les pegaban a los animales y les decían maledicencias. Entonces, pues, a veces se desbocaban y se volteaba el tranvía. Había accidentes por ese tipo. Y conducían con exceso de velocidad. Si no atendían el reglamento que existía. Y no siempre también tocaban la bocina a tiempo. O no traían también, ¿sí?, en la ventana hacia dónde, o sea, el origen y destino del tranvía. Todas esas quejas fueron reportadas en los periódicos, muchísimas quejas, ¿no? Pero por otra parte, pues el ayuntamiento también le exigió a la empresa un reglamento, que lo entregó, un reglamento para empleados del ferrocarril urbano de Puebla. Y el reglamento es muy explícito, no traje aquí todos los artículos, es amplio el reglamento. Pero una de las cosas que reglamentaba es que ellos no podían conducir a más de 10 kilómetros de velocidad. Debían respetar las normas, debían llegar a la estación y salir, que los animales estuvieran bien alimentados, bien bañados, y entonces solo así podían hacer uso. Que el coche estuviera limpio, absolutamente. Pero obviamente no siempre se respetaba todo lo que estaba reglamentado, sino también los choferes hacían las suyas. Después salió un reglamento también de tránsito y un reglamento de vehículos que incluía carretas, coches, también tirados por mulas, coches de sitio, y todos estaban
atenidos a este reglamento de vehículos. Y también el reglamento de vehículos hacía hincapié en que no fueran a más de 10 kilómetros, ¿sí?, de velocidad. Y interesante porque continuamente había choques. Nosotros podemos imaginar una ciudad apacible. No, pues no había mucho tráfico y sin embargo sí había choques, porque algunos coches entraban en sentido contrario, se espantaban los animales y luego pues había esos choques. O también había esos descarrilamientos, porque también las piedras se atravesaban en los rieles y se podían descarrilar. O sea, todo este tipo de accidentes se hacían. Y aquí, bueno, eso es lo que voy a destiempo. Eso es de lo que acabo de hablar. Y aquí lo que vemos es los rieles, ¿no? Los rieles es una imagen preciosa del Palacio Municipal. Y ese es otro elemento interesante porque los tranvías pasaban bien enfrente del Palacio Municipal, ¿no? Y se tomaban y había varios circuitos. Lo interesante es que en poquitos años la empresa del ferrocarril urbano pasaba por distintos puntos de la ciudad y que la cultura también del poblano se iba cambiando, de ese poblano que caminaba largas distancias y que quería utilizar el tranvía. Quería utilizarlo y exigía al ayuntamiento que a su vez le exigiera al tranvía que parara en ciertos puntos porque a veces no los veían y no paraban, ¿no? ¿A dónde los iban? ¿A dónde los llevaban? Pues a puntos lejanos, por un lado, al Panteón Municipal, al Carmen, a San Francisco. Miren, aquí vemos otra imagen. Otra imagen, aquí tenemos un coche y atrás viene un tranvía. Y cuando menciono que había tranvías de primera, segunda y tercera clase, ¿cómo podían clasificarlos? Los clasificaban porque los animales estaban, a mí me dio mucha risa esa noticia, si los animales estaban flacos, mal comidos, desgastados, pero también los coches, si estaban en malas condiciones, y los de tercera, pues iban descubiertos. Y entonces así podían tener primera, segunda y tercera. Pues la gente quería subirse al tranvía, no importa cómo, ¿no? Podrían caminar pocas calles, podrían ir en tranvía pocas calles, pero querían subirse al tranvía. Bueno, esto es lo que les había dicho, que para 1900 la red de líneas se amplió a 30 kilómetros, ¿verdad? Y entonces llegaba al Panteón Municipal, a La Luz, al Carmen, el Paseo Bravo, a Rancho Colorado, ¿sí? Y para entonces, después de México, Monterrey, que tenía 34 kilómetros, Puebla se convertía en la ciudad más comunicada. Le seguían Guadalajara, Chalco, Jalapa, ¿sí?, y otras pequeñas ciudades en donde también fueron construyendo rieles para pasar los tranvías. Si ustedes dicen qué tan continuos pasaban los tranvías, qué tan continuamente, pues aquí vemos qué tan continuamente pasaban. Aquí viene uno y ahí viene el otro, ¿sí? Y refieren algunas crónicas de la época. Y llegaban a formarse enfrente de la estación del Señor de los Trabajos. Los animales se formaban de 2 en 2, ¿sí?
muy diligentemente y ahí tenían una estación provisional. Esta estación fue provisional. Después se hará otra estación, pero del Ferrocarril Industrial de Puebla. Después de esta empresa tan próspera, llega otra empresa que es el Ferrocarril Industrial de Puebla y se inaugura este ferrocarril, cuyo primer dueño fue Ramón Miranda y Marrón. Después lo vendió, pero construye 3 líneas, la de Cholula, Fábricas y Huejotzingo. Este ferrocarril, como su nombre lo dice, iba a comunicar todas las industrias de la ciudad. Y por lo tanto, por ejemplo, el de Fábricas llegaba hasta la Fábrica del Valor, pasaría por la Constancia, la María, y llegaría a la Fábrica del Valor. La Fábrica del Valor ya es de Tlaxcala, ¿sí? Pero hacía un recorrido muy largo. Había otro de Fábricas Centro, después abren otro que se llama Fábricas Centro, que salía de la estación, de estaciones, y llegaba a lo que ahora es el centro de convenciones, porque ahí había varias fábricas, ¿no? Y bueno, para 1902 ya habían construido 42 kilómetros. Era grande la extensión de este ferrocarril. Pero luego don Ramón Miranda y Marrón se los vende a los señores Wertenbeil y Company, que después lo va a comprar otra compañía, ¿sí? Y al mismo tiempo, fíjense, tenemos otros medios de transporte, como las carretas, los coches de sitio, y que van a llegar. Yo no tengo una imagen con coches de sitio jalados por mulitas, sino estos ya son de tracción. Pero de todas maneras, los sitios y los coches de sitio van a estar alrededor de los parques principales, como el Zócalo, San Luis y San Francisco, y por supuesto en la estación del ferrocarril mexicano y la estación del ferrocarril interoceánico, porque tenían unas plazoletas a propósito para que se estacionaran ahí los coches de sitio. Pero vemos la convivencia aquí de los tranvías y de los coches. Y esta es una relación interesante entre el habitante y el automóvil. Cómo se fue estrechando culturalmente, cómo se fue estrechando esta relación entre el habitante y los automóviles. La existencia de este tipo de transporte, jalado por mulitas, se da todo el porfiriato hasta 1917, en que se da un cambio de tracción y nace pues este concepto de autómnibus, que después lo ponemos como ómnibus. Y entonces el transporte público pasó a ser de motor de gasolina, al que se le daba un crank para que arrancara. Las primeras unidades llegaron en 1918 y a finales de la segunda década del siglo XX podía hablarse ya del taxi, del automóvil particular y de los camiones de transporte urbano. Los primeros camiones de transporte urbano, que como vemos aquí una línea de las primeras que se llamó los Rápidos de Puebla, pues eran unos camioncitos muy pequeños, ¿no? Con poquitas plazas. Los tranvías siguieron funcionando. ¿Cuáles empezaron? Miren, el ayuntamiento desde 1915 trató de regular de que ya no pasaran los tranvías porque estaba sustituyendo el empedrado, ya quitándolo para poner pavimento en las calles. Y además, bueno, ya resultaba muy molesto el paso de los animales en el centro de la ciudad. Sin embargo, 1915 no lo pudo establecer, obviamente,
por la presencia de las fuerzas revolucionarias. Entonces lo establece hasta 1917, sale nuevamente un reglamento donde se prohíbe ya el paso de animales de tiro por el centro de la ciudad. Eso no quiere decir que no hubiera paso de animales de tiro en las orillas de la ciudad, ¿no? Hay muchas imágenes donde muestran que hay carretas, que hay diligencias todavía, que hay carromatos, ¿no?, que son jalados por animales y que están pues en el barrio de San Antonio, en los barrios, en esos lugares sí, pero lo que es el centro de la ciudad quedó prohibido. Entonces, ¿qué pasa con los tranvías? Que los tranvías que habían sido adquiridos del ferrocarril industrial, que habían sido adquiridos por la compañía de tranvías de Luz y Fuerza, esos tranvías continuaron porque eran suburbanos, salían de la ciudad. Y además porque la compañía de tranvías Luz y Fuerza operó con electricidad una única línea que iba de Puebla a Cholula. En 1924 se inaugura esa línea no se inaugura la línea de tranvías con mulitas, sino se inaugura la línea eléctrica. Es la única parte donde se puso electricidad. Realmente es tranvía, que sería ese, con troley, ¿verdad? Pero no solamente llegaba hasta Cholula, sino ahí en Cholula se bajaban y podían trasladarse hasta Huejotzingo. Excelente, ¿no? Pero ya de Cholula para Huejotzingo eran de motor de combustión, pero estamos hablando ya de 1924, ¿sí? Y no pudo operar las otras líneas que quería hacerlo, una línea que llegaba hasta el Mayorazgo. Esta compañía quería volverla de luz, pero no lo pudo hacer esta compañía, porque además tiempo después, vendió todas sus acciones al gobierno del estado. Pero esta línea que llegaba a Cholula duró muchísimos años, hasta 1942. Es más, la gente le puso las ranas, ¿no?, porque hacía mucho ruido, yo creo que un traca-traca que iba haciendo, y le pusieron las ranas. Entonces decían que unos años después, los eléctricos habían pasado a manos del gobierno local y el servicio desapareció en 1942. No sucedió lo mismo con los tranvías del ferrocarril urbano. Los tranvías del ferrocarril urbano prontamente pasaron a ser tranvías, dejaron de ser tranvías y pasaron a ser de motor de combustión. Quiere decir, de motor como los conocemos, pero como decía, los echaban a andar con un crank. Ya después fueron más rápidos y eran muy pequeños, eran realmente pequeños. A través del tiempo uno se pregunta por qué desaparecieron todos este sistema de tranvías, y al menos el eléctrico, porque en la Ciudad de México siguen funcionando los tranvías, pero son tranvías grandes, como trolebuses, ¿no? Pues eran pero en gran parte porque las empresas no resistieron y vendieron sus acciones. Y porque también la competencia se fue arreciando, la competencia con los camiones. ¿No? Los primeros camiones muy pequeños, dicen, los primeros camiones de pasajeros fueron de la Flecha Roja y Círculo Rojo, cuya terminal quedó frente al portal Morelos desde 1926. Ahí vemos de un lado la Flecha Roja, eran pequeñitos, y del otro lado, no sé exactamente de qué línea es, no lo dice, que eran pequeñitos. Y ahí tenemos, unos años después, sería el de la Estrella Roja,
que es un camión que pusieron, ¿verdad? Que lo expusieron, como recuerdo, en la Capu. Estuvieron expuestos en la Capu y también estuvo expuesto aquí en el centro de convenciones. Muy pequeñito. Sí. Fíjense, pequeñito. Fíjense ustedes que los tranvías, los primeros coches tenían 12 plazas. Eran muy pequeños, ¿no? Y angostos. Y los importaron. Después se construyeron aquí mismo, pero usando los modelos y los que trajeron y un poquito más amplios. Los tranvías que ahora pasan en el centro y que son para turistas, pues son muy, muy anchos, muy cómodos, ¿no? Pero aquellos eran angostos realmente. Y también, repito, para muy pocas plazas. Y en el caso de los camiones, fíjense, los rápidos, regresamos a los rápidos. Esta línea también son para 8 plazas, más o menos. 8 o 10 plazas, eran muy pequeños. Y por cierto que los rápidos es una línea que existe con ese nombre y existe hasta actualmente, que son los rápidos de San Antonio. Son los rápidos de San Antonio. Sí. Pero sí, son un peligro. Bueno, ahorita que dice el doctor Miguel Ángel, son un peligro, esa es una de las quejas que ponen. Y dicen, cuidado, joven, son un peligro los choferes. Fíjate bien, agárrate bien, porque arrancan y hasta allá vas a dar, ¿no? Cosas así simpáticas que salen en los periódicos de esa época. Entonces, lo que uno ve es que, por un lado, la cultura de caminar se fue perdiendo porque todo el mundo quería irse en un tranvía. Y segundo, el tiempo. Es decir, el tiempo medido por las fábricas, el tiempo medido por el silbato del ferrocarril, el tiempo medido en qué tiempo voy a llegar a mi destino, que era un tiempo que se medía de otra manera hasta antes de toda esta industrialización. No quiero decir nada más de los ferrocarriles, sino todo este tiempo medido ya por este proceso de industrialización. La hora de desayunar, la hora de almorzar, la hora de comer fue variando en función de la entrada y salida a las fábricas, en función de la entrada y salida también o del silbato del ferrocarril, porque había que ir allá a dejar las viandas, a dejar de comer. ¿Y dónde irse más rápidamente? Y yo creo que en el caso, fíjense, en el caso de los tranvías del ferrocarril industrial especialmente, el traslado de obreros que venían de Tlaxcala hacia la ciudad de Puebla. Y eso también motiva una sociabilidad y un intercambio cultural entre los trabajadores. La movilidad geográfica que se da a partir de los tranvías y de los ferrocarriles. Yo digo, bueno, en los ferrocarriles, pues más allá de viajar pasajeros, también viajaban sueños, viajaban comerciantes, viajaban mercancías y viajaban ideas y viajaron los revolucionarios y pasaron por ahí también armas, etc. Y en el caso de los tranvías también sucede lo mismo, porque donde más llegaban de Tlaxcala, trabajadores de Tlaxcala a Puebla, sino a través de estos tranvías del ferrocarril industrial. Y claro que hubo un intercambio de ideas e impresiones, ¿y qué vamos a hacer? Y viajó la oposición. Viajó la oposición en tiempos de la revolución. Y bueno, lo dicen algunos escritos de cómo llegaron hasta acá y cómo venían y se reunían con los hermanos Cerdán tomando el ferrocarril de la fábrica de del Valor, que venían de Panzacola y venían hacia acá, o los que venían un poco más allá y se venían en el ferrocarril mexicano. Así que
proceso del transporte moderno, no solamente podemos verlo como cómo cambió esa cotidianidad, sino cómo también la gente modificó sus ideas a partir de trasladarse más rápidamente, a partir de comprender que hay un tiempo para llegar y entre menos tiempo nos hagamos mejor. Fíjense ustedes, el ferrocarril mexicano, antes del ferrocarril mexicano, había la larga distancia para llegar a Veracruz, pues no solamente era el tiempo de traslado, sino la incomodidad de quienes viajaban en diligencia o de quienes bajaban en carromatos o quienes bajaban en las recuas, ¿no? Iban en las recuas. Entonces eran muchas horas de camino y los animales tenían que descansar y pernoctar en algunas postas, ¿cierto? Pero después, con la aparición del ferrocarril, no, qué maravilla. Es más, cuando viene Maximiliano Carlota, cuando llega, pues apenas se había construido un tramo del ferrocarril mexicano. Entonces, recorren, llegan hasta el molino, los bajan y de ahí a la diligencia. Qué incómodo para ellos. La descripción que se hizo de ese viaje fue terrible. Llegar y bueno, ver y pasar y llegar a lugares además en que tanto los mesones como donde se hospedaban, pues no era lo mejor que ellos esperaban, ¿no? En fin. Pero entonces yo me remito a esto que decía yo. Los ferrocarriles urbanos y federales también modificaron la mentalidad de la población. En los tranvías viajaban, no tengo fotografías aquí, pero los tranvías del ferrocarril urbano ofrecieron un servicio especial del servicio postal y mandaban por servicio postal y los repartían. Cuando el correo no era amplio ni había suficientes oficinas como para oficinas en el interior del estado para repartir todas estas cartas. Pero también ofrecieron un servicio mortuorio y para distinguirlos los pintaron de amarillo para que supieran que ahí era para trasladar a los muertos. En fin, los tranvías abrieron una serie de posibilidades también hasta para el comercio, ¿no? Para trasladar un poco cantidades, ¿no?, de mercancías a través de estos tranvías que eran pequeños pero que sí permitían llevar cajas o llevar cajas grandes también, ¿no? Entonces, bien, pues finalmente lo que les comentaría también es que todo ha sido recorrido, toda esta experiencia de mucha información, pues la hice a través de este libro que salió entre la rienda y el volante. Ya no hay ejemplares, ¿verdad? Pero que espero alguna vez retomar y ampliar esta investigación y sobre todo localizar. Estoy viendo a alguien que tiene muchas fotografías de ferrocarriles y de tranvías, pero ampliar y sobre todo ponerle más apoyo fotográfico para dar a conocer lo que se ha hecho. Pues gracias. ¿A qué se refiere con ferrocarril industrial? A ese tipo de, no sé, eran dos estaciones diferentes, una de pasajeros, la otra no. A ver, mire, la estación que está en lo que ahora es parte del mercado de los sabores era la estación del ferrocarril interoceánico. ¿Vean? En la 4. O sea, era la más grande de las 3 estaciones. El Museo de los Ferrocarriles es ¿no? El primer
ferrocarril construido. Y atrás del Mexicano estaba otro ferrocarril, una estación del Ferrocarril Mexicano del Sur. Bueno, eso fue cerrado en 1967. La estación del Interoceánico fue derrumbada porque precisamente se abrió la 4 Poniente, toda esa vialidad, y entonces destruyeron esa estación. Ya estaba cerrada desde 1967, ya estaba cerrada. Pero todavía, bueno, la derrumbaron para que en 1968 quedara esa vialidad. Y a lo que yo me refiero del ferrocarril industrial, eran unos carritos iguales que sí, que el ferrocarril urbano. Nada más que sus circuitos llegaban a las estaciones. El ferrocarril urbano, como su nombre lo dice, hacía el recorrido en el centro de la ciudad y hacia ciertos puntos lejanos, que no nos parecen ahora tan lejanos, como podría ser el Carmen o San Francisco, en fin. Y su estación estaba enfrentito del ferrocarril urbano, estaba enfrentito del Ferrocarril Mexicano, frente al Jardín del Señor de los Trabajos. Era una estación provisional, no se construyó una estación grande. Pero el ferrocarril industrial, cuando es adquirido por la compañía de tranvías Luz y Fuerza, construye la estación contraesquina, donde estuvo muchos años Luz y Fuerza, contraesquina de la estación del ferrocarril mexicano. Y es así, el Nopalito. Y esa estación sí estuvo adecuada y estuvo exactamente para este ferrocarril industrial. Ahora, de ese ferrocarril industrial, que era de Molitas, quedaron después unas líneas que se movían por motor, ¿sí?, de gasolina. Y solo una línea que iba de Puebla a Cholula es la que se electrificó. No pudieron electrificar las demás porque la empresa ya no tenía recursos para resolver la parte tecnológica y poner de electricidad las otras líneas. Y lo que hizo la empresa es que en 1928 se la da al gobierno del estado, ¿sí? Ese ferrocarril industrial no desaparecieron todas las líneas, sino solamente la de Puebla a Cholula continuó hasta 1942, que, como les digo, se le conocía, la gente las llamaba las ranas por el ruido que hacían, ¿sí? En la actualidad, dada la circunstancia del crecimiento de la ciudad de Puebla, sobre todo ya en los últimos años, ¿no se ha cambiado la metodología en cuanto a la situación del transporte? El transporte a nivel urbano sigue siendo complicado por disposiciones de tipo técnico legal. El tránsito de las líneas urbanas, de las líneas urbanas están complicadas porque, por un lado, el tránsito del Estado es el que interviene para la autorización de las concesiones, y por otro lado se monta en el área del dominio municipal, o sea, tránsito municipal no tiene acceso a la situación del control de las concesiones. Y hablando de concesiones, ¿a partir de cuándo se denomina o se cambia la situación de la tenencia de los vehículos, tanto de los transportes como el caso de los ferrocarriles o el caso de los tranvías urbanos? ¿A partir de cuándo, y si existe todavía a la fecha una reglamentación al respecto? Concesiones. Sí, me hace una pregunta difícil. No sé a partir de cuándo ya se cambia, pero todo este periodo que yo estudié fue el ayuntamiento, era quien decidía, quien daba las licencias también para manejar. Y el ayuntamiento también revisaba el estado de los vehículos y decía sí, primera, segunda y tercera, ¿sí? Entonces, lo que no sé es decir a partir de cuándo ya se cambia, ¿no? Había inspectores. Los inspectores iban y veían verificaban si cumplía con el reglamento municipal,
si estaba en condiciones de trasladar gente, no. Si el coche estaba limpio, si los animales de tiro no estaban en malas condiciones. Eso hacían los inspectores. Por las quejas que ponían los usuarios en los periódicos, pues sí se nota que los choferes no eran tan responsables como debían serlo, ¿no? Porque hay muchísimas quejas. Y en el caso de los ferrocarriles sucedía lo mismo, ¿no? Hay quejas muy curiosas que dicen, hay un señor que reporta y que dice, ¿a qué horas pasa el ferrocarril de las 10? ¿No? Y ya eso ya había pasado, ya eran como las 12 y no llegaba el ferrocarril de las 10. Contrario a la imagen que tenemos también de los ferrocarriles, de ese mito de la puntualidad, ¿no? Del reloj reglamentario, etc. Pero los usuarios reportaban otra cosa. Algo más que se me pasó decirles, también había quejas de que se perdían sus valijas. Se subían al tranvía y cuando bajaban ya no estaba la valija, porque la gente que llegaba de fuera del ferrocarril se subía ahí. Y también hay otras quejas interesantes, porque claro, bajaban de los ferrocarriles y había gente que iba con los diablitos, ¿verdad? A comediarse, a ayudar con las maletas. Y también hay quejas, ¿no? De que se perdían en el traslado, que iban con las... Y entonces decían, aguas, cuiden de que cuando les ayuden, se acomiden a ayudar con eso. Es interesante, me parece interesante ver que desde el inicio hay ciertos vicios, tanto de los usuarios como de los choferes, vicios a no respetar ciertos reglamentos. Hay otra cosa más, que estaba prohibido fumar adentro del tranvía y había gente que fumaba a pesar de esa prohibición. Entonces hay ciertos vicios que dicen, bueno, ¿qué pasa con esa cultura, no? O como esto que les digo, de ir en un estribo cuando podía ir sentado tranquilamente o esperar al siguiente, porque no era mucha distancia en tiempo en que pasaba el siguiente tranvía y subirse al siguiente tranvía, ¿no? Nos mencionó hace un momento el impacto en cuestión de tiempo en la ciudadanía. Los tiempos se acortaban, ¿no? De sus traslados para llegar a su punto o su destino. Pero ¿qué nos puede compartir sobre, cómo va impactando y modificando esta apreciación de la visión de su entorno urbano, ¿sí? A una velocidad vertiginosa de 10 kilómetros por hora, ¿no? Vaya, que es diferente Sí. de hacerla a pie, Claro. ¿sí? Hacerla en una carroza. O sea, ir a 10 kilómetros por hora era todo un evento. ¿Cómo iba impactando esta visión, esta percepción, ¿no? a las personas? Y la otra, ¿qué nos puede decir también acerca de la convivencia? Porque también, ¿no? El trasladarse era a pie, yo sola o con alguien más, o en una carroza con 1 o 2 personas, pero ir con 4, 5, 6, 7, 8, 12, 10 personas, ¿cómo va impactando esto, ¿no? En la convivencia cotidiana? Bueno, impacta de diferentes maneras. Yo digo que por un lado se crean sociabilidades, ¿no? Gente que se conoce también en el tranvía. Y de lo que conozco, de las noticias que conozco, pues yo creo que impacta de diferentes maneras. Una, la gente que llega de fuera, o sea, de las zonas rurales, que utiliza el industrial y llega a sus trabajos, que son obreros, son campesinos obreros. ¿Cómo va modificando su manera de pensar, su cultura? Segunda, la sociabilidad, conocerse quiénes son, con los que coinciden siempre y con los que van a hacer el recorrido de todo el circuito y regresan de su trabajo a su casa. Eso es también interesante pensarlo, y por eso yo creo que ahí
hubo estas comunicaciones de lo que estaba sucediendo en la ciudad, ¿no? Desde cuando viene Madero hasta cuando llegan los revolucionarios. Algo ahí se fraguó. Igual en los ferrocarriles sucede lo mismo. Y lo otro, bueno, sí hay quejas de algunas mujeres que suben al tranvía, ¿no? Y precisamente que fuman, ¿no? O que fuman o que se sientan mal, ¿sí? Dentro del tranvía, por ejemplo. También eso es interesante. Ahora, ¿cómo ven? Pues no tengo crónicas de cómo van viendo el paisaje. Hay muchas crónicas de los ferrocarriles, cómo ven el paisaje, cómo lo van conociendo, cómo admiran la naturaleza, pero no he encontrado crónicas que nos hablen de cómo ven el paisaje, la ciudad. Seguramente admirados, y yo digo, pasamos inmediatamente de una zona eminentemente rural, de una ciudad que estaba devastada, ¿no? Aún a los años 80, una ciudad que se está construyendo. Es prácticamente novedoso todo. Y hay otro elemento que me parece interesante, es que la construcción de los tranvías se da al mismo tiempo, del tendido de rieles se da al mismo tiempo que la construcción de los rieles de los otros dos ferrocarriles. Entonces hay trabajo, hay cuadrillas muy grandes trabajando en la construcción de los ferrocarriles. Eso animó mucho a la población. Está llegando gente de fuera porque está encontrando trabajo aquí, mucho más los hombres que las mujeres, y se van a quedar a vivir en la ciudad. Eso también es interesante, ¿no? La ciudad les ofrece muchas posibilidades de trabajo, y llega gente de fuera, se queda y se vuelve población urbana. Gente que venía de zonas rurales y que se vuelve población urbana y se queda a vivir acá. Gente que viene de otros estados y de otros lugares y también se quedan a vivir acá. Entonces también la población se está transformando, ¿no? Se está nutriendo de lugares y en el caso de los ferrocarriles, por lo que yo reconstruí, pues viene mucha gente de Oaxaca, de Tlaxcala, de Veracruz, a la construcción de los ferrocarriles. Entonces están pasando muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué tan veraz es el dato que los tranvías se guardaban en el patio de lo que era el antiguo hospital de San Pedro? Porque inclusive hay una mención que dice que en las columnas hay restos, ¿no? De cuando pasaban y lastimaban las columnas. ¿Qué tan cierto, qué tan veraz es este dato de que ahí se guardaban los tranvías? Pues que hasta donde yo sé, no, porque sus estaciones eran estas terminales. Era un circuito, o sea, ahí salían y ahí llegaban, y ahí se quedaban, ¿no? Entonces no creo. Que hubiera estaciones de paso, sí, ¿no? Por ejemplo, les digo, en San Francisco, ¿no? Sí, en San Francisco, el centro de convenciones para el ferrocarril industrial, que era una línea que se llamó Puebla Centro. Entonces, pero que hubiera otras, no. Porque además tenían que tener un espacio muy grande. Eran varios. Aquí están reportando 32 coches. No hubieran cabido. Sí, no. Lo que sí debe ser es en la Casa de las Diligencias, porque así se llamaba, la Casa de las Diligencias, ahí sí. Después Hotel de las Diligencias, ahí sí se guardaban las diligencias, ¿no? Pero no creo. Inicialmente las rutas urbanas de ferrocarril o de trenecitos tirados por animales obedecía a la cuestión esta de la dinámica de origen y destino para los trabajadores de la industria textil que se estaba desarrollando o de otras industrias de esa época. Y la segunda, ¿qué opina usted del el revivir la ruta del tren que pues, de igual manera nos toca también, ¿verdad? Porque pues es la novedad, ¿no? La de Cholula, sí. Puebla de Cholula.
Bueno, el ferrocarril industrial sí tenía sus redes era precisamente pasar por todas las fábricas de industria textil, fundamentalmente, aunque había otras fábricas por donde pasaba. Pero ese era su origen y destino, fíjense. Yo creo que estos empresarios tenían mucha visión de lo que se veía venir, y en otras ciudades estaba haciendo lo mismo. Pero el hecho de que en la ciudad hubiera tantas industrias, pues eso benefició empezar ese circuito. Y los otros circuitos eran los del ferrocarril urbano de Puebla, que obedece a las necesidades de la población. Mire, por un lado el ayuntamiento empezó a prever por dónde deben pasar, pero por otra parte la gente también presionaba para que pasara por sus lugares. Hay peticiones de la población diciendo que venga aquí, pero pues por ahí no podían tender rieles porque no había mucha población y no era un negocio para el empresario, para los Fortuño. En cambio, todo el centro de la ciudad y todas las rutas que cubrió, pues sí, fueron un buen negocio para ellos. Y fueron construyendo circuitos y circuitos y circuitos, de tal manera que veíamos una imagen donde vienen casi dos tranvías muy seguidos. Y en cuanto a lo que usted me dice del ferrocarril Puebla-Cholula, pues esto hubiera sido mucho mejor hace unos años sin darlo a una empresa privada. Si no se hubieran levantado esos rieles, si no se hubiera tirado esa estación que estaba enfrente de la pirámide de Cholula. En el Porfiriato siempre se puso hasta unos trenes especiales que fueran turísticos del ferrocarril interoceánico y los anunciaban para que fueran a visitar las pirámides de Cholula. Entonces era un negocio turístico y daban precios especiales los domingos y los anunciaban en los periódicos locales, ¿no? Además, en las guías también de turismo que salieron también eran anunciados. Entonces, durante mucho tiempo, ese ferrocarril pudo dar ese servicio y llegar muy bien a Cholula y seguirse a Atlixco, que también era otro paseo muy bonito. Pero si ahora lo reproducen, pues está bien. Pero lo mejor hubiera sido no levantar esos rieles y hubiera sido excelente mantener. Hay otro tren, ahora sí que se nos fue el tren, que es el que iba a Teciutlán, que era de Oriental a Teciutlán, que pudo ser un viaje turístico, ¿sí?, para la gente que le gusta la naturaleza, que le gusta, si no hubieran levantado los rieles de este ferrocarril, que además era el único que quedaba de vía angosta. Entonces, maravilloso, porque podía hacer un viaje a muy bajo costo y llegar hasta Teciutlán, ¿no? Pero bueno, se levantaron los rieles y nada más queda una partecita pequeña en Oriental. Y bueno, también me dicen, yo no he ido, me dicen que la estación de Teciutlán está pues cayéndose a pedacitos, ¿no? Que viven ahí algunas personas, etcétera, y que se ha venido poco a poco derrumbando. Entonces, bueno, son pérdidas de ese patrimonio que se hubiera conservado, y además en un momento en que los mismos ferrocarrileros estaban dispuestos a dar su servicio de mantenimiento de esas locomotoras. Y para 1880 ya fueron electrificados, y cuando uno era niño, yo lo viví siendo niño, para nosotros era una aventura subirse al tranvía. Subirse al tranvía y tratar de no pagarle, porque estaba el que cobraba, y no pagarle. Entonces íbamos en los estribos, no nos permitían ir en los estribos. Bueno, era todo una historia, y si sacábamos el boleto Capicúa, con número Capicúa, automáticamente nos tenían que devolver el dinero. Entonces era toda una historia muy, muy interesante. Y claro, y hacían los recorridos hasta
iban hasta el Panteón, que quedaba bien lejos, San Jerónimo. Inclusive en algunos casos, supongo que salía muy caro, había unos carros preparados como coches fúnebres y que le agregaban, ¿no?, digamos, para que fueran los deudos, todos de negros. Además, la Asociación de Tranvías Automotor, la Asociación de Trabajadores, hacía los grandes bailes de carnaval y entonces había 2 o 3 carros que pasaban con música, todo alegoría, haciendo la publicidad de los bailes de carnaval. Entonces era una cosa muy, muy interesante. Y era tan importante que hasta el día de hoy la Asociación de Trabajadores del Transporte se llaman Unión Tranviarios Automotor. Hasta el día de hoy. Digamos, el tranvía fue una cosa muy, muy importante y la modernidad los quitó en 1962, si yo mal no recuerdo. Había varias líneas, estaba la terminal, en 1949 se estatizaron, dejando de ser los ingleses, y bueno, funcionaron, yo no tengo recuerdo que hayan funcionado mal, no me acuerdo, pero sí lo usábamos mucho, digamos, se usaban mucho, y además el ruido característico, la campanita, y bueno, todas esas cosas que generaba el tranvía, era algo muy, muy interesante y que uno se quedó con todos esos recuerdos. Nosotros, mucha gente protestó porque quitaran los tranvías, pero evidentemente, es más, no se quitaron las vías, simplemente se le puso pavimento encima y se taparon de esa manera. No, ya debe haber ido como ahora, como en 1915 el reglamento de tránsito determinaba, no más de 30 kilómetros por hora, de acuerdo al reglamento actual, que es la velocidad del trote de un caballo. Y que si nos hacen andar a esa velocidad en la ciudad de Puebla, es mejor caminar. Que directamente ya peatonalicen el centro, no hace falta que nos hagan ir porque el gasto de gasolina va a ser peor y la contaminación va a ser peor. Pero bueno, en fin, bueno, eso es todo lo que yo quería decir. Creo que alguien quería si hay algún preguntar otro algo comentario. más, ¿no? Solamente sobre el último comentario que hizo del carro funerario. En Puebla hubo cuando menos 3 tipos de carros funerarios. Uno que fue el primero, vamos a pensar, seguramente hubo antes muchos más, pero de lo que yo recuerdo hubo uno tirado por mulas, una carreta tirada por mulas que hacía el servicio hacia el Panteón de la Piedad y hacia el Panteón Municipal. Después hubo un carro sobre vía que solamente se montaba para ir al Panteón Municipal y llevaba el féretro y las personas tendrían que ir en sus propios vehículos, caminando como fuera, pero sí había un tranvía funerario en Puebla, hay fotografía de ello, y después, creo que fue en 1926, metieron un camión Chevrolet que hacía el mismo servicio. Ese mismo camión Chevrolet, que durante muchos años funcionó, es el mismo que está en exhibición en el Museo del Automóvil de la Ciudad de México, a donde fueron varios autos que estaban en una colección particular en Puebla, en el Rancho del Conde. Ese tercer vehículo, el Chevrolet, aparece en muchas fotografías con unos penachos fúnebres, con las vidrieras laterales, con las cortinas, con el trabajo en madera, pero era el mismo vehículo que hacía las funciones que anteriormente había hecho el carro del ferrocarril. El último comentario mío sobre las mulitas, que verdaderamente eran animales muy castigados y había problemas en los años que había escasez de alimentos, como fue en 1915, que fue el año del hambre. Y entonces uno de los grandes problemas era que no había alimentos para el pesebre de las mulas, y las mulas se caían en la calle porque estaban muy débiles y enfermaban y terminaban, digamos, ya muchas mulas estaban tuberculosas, no les daban de comer, y entonces había quejas permanentes sobre ese problema. Y uno de los problemas centrales era porque se había habilitado en el Carmen, en el viejo molino, un lugar para alimentar y que ahí pernoctaran las mulas. Y entonces tenían que ir los veterinarios a revisar las mulas, no solamente de los tranvías, sino también de muchos de los carros oficiales del ayuntamiento, ¿no? Y sacar las mulas enfermas, porque el problema central estaba en la falta de alimentación. Disminuyó el número de tranvías ese año porque no podían alimentar las mulas. Y una mula mal alimentada no podía tirar a los tranvías, ¿no? Entonces era un problema muy serio que se ocasionaba en años que fue igual que en la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México fue peor el problema del hambre, todo eso. El desabasto.
Sí, sí, claro, entonces eso se generó. Porque hablando de las mulas, de los animales de tiro, yo creo que una de las preocupaciones de la empresa de ferrocarriles urbanos al principio, los primeros años, antes de ese 1915, pues era precisamente que estuvieran bien alimentados los animales. Y estaba dentro del reglamento que tenían el que los que atendieran a los animales los tuvieran con suficiente pastura, no solamente alimentación, sino donde ellos pudieran echarse a dormir. Y eso pues realmente fue una preocupación y lo hacían, eso sí lo hacían, ¿verdad? Pero otra cosa eran los choferes, ¿verdad? Las maltrataban y por eso pues se descarrilaban, ¿no? Y había, bueno, yo encontré noticias que había 2 o 3 descarrilamientos en un día, ¿sí? Lo cual se me hace mucho, porque no solamente por exceso de velocidad, sino porque también, repito, había piedras luego en las vías. ¿Sí?